entonces la percusión no va. Esto es sinónimo de que existe algún sanguíneo de la vascularización del pulmón. También generalmente albúmina marcada con radioisótopos. ¿Aló? Se dejó de escuchar, Paula. Una visualización hacia la realidad de la membrana alveolo-capilar. ¿Escuchan ahora? Más o menos, sí. ¿No escucharon esto? ¿Cómo? Puede continuar. También, esto es importante. ¿Me escuchan ahora? Yo me acomodo aquí. ¿Me escuchan esto? ¿Puede continuar Elías mientras yo me acomodo aquí? Sí, sí, pero pásame el anfitrión, por favor, para compartir pantalla. Ya te hago anfitrión, ya va. Listo. Ok, ¿se ve todo? Sí. Sí, Perfecto. sí se ve. Tenemos nosotros entonces la espirometría forzada, pero primero debemos de hablar sobre la espirometría, que no es más que el estudio de la medición tanto del flujo como volúmenes pulmonares a través de un instrumento denominado espirómetro. Entonces, primero tenemos que definir ciertos conceptos. El primero, el que vamos a ver, es el FBC o el CBF, que significa capacidad vital forzada. ¿Escuchan un eco o es el doctor que está hablando? No.
¿Se escucha otra voz que no sea yo? Sí, hay eco. Dan Sergio. Creo que Paula tiene el micrófono encendido. ¿Alguien puede mejorar eso, por favor? Porque... Paula, tu micrófono, por favor. Listo. Entonces, el FBC o el CBF significa capacidad vital forzada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es el volumen total en el cual expulsa al paciente desde el inspiración máxima y una expiración máxima forzada. Como lo podemos ver aquí, aquí existen dos curvas, el curva volumen-tiempo y la curva de flujo-volumen. En el curva volumen-tiempo va a estar representado de forma vertical, como lo ven acá, y el de flujo-volumen va a estar en horizontal. Ahora, el segundo término que podemos ver es el FEP1 o BEF1. ¿Qué quiere decir esto? Que es el volumen de expiración forzada en el primer segundo. Entonces, aquí para terminar con el primer cuadro de volumen-tiempo, podemos observar que hay una ascendencia de forma rápida y después viene la forma de meseta. Ya después le voy a decir por qué le estoy diciendo esto. Ahora, en la segunda gráfica del flujo-volumen, podemos ver los siguientes términos. PEF significa flujo de expiración, P de peak. Peak en inglés significa cima, es decir, es el flujo de expiración máxima. También se encuentra el FEF. ¿El FEF qué significa? Es el flujo medio de expiración. ¿Qué quiere decir esto? Que no es más que la relación del volumen de expiración forzada de la capacidad vital forzada entre el 25% y el 75% hasta que termine el tiempo de hacerse. Ok, ahora en la segunda gráfica podemos ver que hay un ascenso, un pico y un descenso de forma recta. Esto quiero que lo graben, pero de todas maneras igual en las siguientes gráficas les voy a indicar el por qué. No pasa la lámina. Aquí está, ok. La espirometría forzada. Aquí están los valores de la capacidad vital forzada debe ser mayor o igual a 80. El BEF1 debe ser mayor o igual a 80 y el índice de BEF1 y la capacidad vital forzada debe ser mayor a 70, mientras que el FEF debe ser mayor a 60. Si no, vamos a tener ciertos patrones que los vamos a ir indicando en la siguiente lámina. Ahora, existen tres tipos de patrones. ¿Cuáles serían? El primero sería el obstructivo, restrictivo y el mixto. Como podemos ver, el BEF1 está disminuido de todo, pero lo más importante de este cuadro es el cuadro que está en el centro. ¿Por qué? Porque cuando yo primeramente veo, si veo un índice del BEF1 y la capacidad vital forzada disminuida, ahí vamos a tener que de una sola vez indicar que es un patrón obstructivo. Mientras que en el restrictivo lo que vamos a ver disminuido va a ser la capacidad vital forzada. Como pueden observar, en el mixto está disminuido todo y gráficamente ustedes lo van a ver que va a ser como la combinación de los dos. Entonces, como en el obstructivo podemos ver que las causas es EPOC y asma, hay una prueba broncodilatadora. ¿Qué hace esta prueba broncodilatadora? Al aplicarlo al paciente, si mejora un 12% el BIF1, significa que estamos hablando del asma. Y si no mejora, significa que tiene EPOC. Entonces, en las causas del restrictivo podemos ver neumoconiosis, enfermedad intersticial pulmonar y el mixto obviamente va a ser una combinación de los dos. Correcto. Ahora, en los patrones restrictivos, como yo lo había mencionado antes, el primer factor que ustedes tienen que ver es la capacidad vital forzada. Vean que el de abajo, vean cómo es grande aquí, y el de arriba en la gráfica, vean cómo está súper corta. Entonces, es un patrón restrictivo. Ahora podemos ver que gráficamente se puede ver como uno normal. Vean, hay un ascenso, una fase de meseta, y al igual que este, solamente que viene en sentido de miniatura. Así lo describe, así se describe. Mientras que ese es en la curva volumen-tiempo. Mientras que en la curvatura de flujo-volumen vamos a ver un ascenso,
un pico y un descenso recto, pero de forma miniatura. Dense cuenta que el de abajo, vea cómo el pico está bien alto y obviamente también está recto. ¿Por qué les digo tanto esto del recto y también lo del ascenso y la meseta? Ya van a ver por qué. Porque en el obstructivo van a ver que va en la curva. Esta reunión tiene minutos limitados. Uy. ¿Se va a acabar ahorita? No. Ok. En el patrón obstructivo, en la curva volumen-tiempo, van a ver que va a haber un ascenso, pero dense cuenta que no es un ascenso rápido, sino que va a durar un tiempo largo para que llegue a la fase de meseta. Por lo tanto, la relación que hay en el BIF 1 y la capacidad vital forzada va a estar disminuida. Y aquí, en el flujo volumen, podemos ver un ascenso, un pico, pero ¿qué pasa? Vean que el normal desciende de forma recta, mientras que la obstructiva tiene un descenso de forma como cóncava. Y eso es un patrón de obstrucción. Y vean cómo pueden observar en los patrones mixtos, que va a haber como que los dos parámetros que serían un patrón normal, pero miniatura, como lo pueden ver, miniatura, y también tienen el patrón obstructivo, que es que hay un ascenso y vean cómo tarda para la meseta, y también lo de que el descenso va a ser curvo. Ahora, las indicaciones para una espirometría van a ser diagnóstica, evaluaciones preoperatorias, seguimiento de patologías respiratorias, clínico terapéutico, como por ejemplo en obstrucciones crónicas o en asma, estudio epidemiológico, estados de deportistas. Y las contraindicaciones se van a dividir en dos, en las absolutas y las relativas. En las absolutas podemos encontrar la neumotórax, angiointable, desprendimiento de retina. Las relativas, traqueotomía, problemas bucales, hemiplegia facial, ancianos y niños. ¿Por qué? Porque ellos como que se les dificulta para hacer la maniobra y el estado físico o mental deteriorado. También podemos hablar sobre la gasometría arterial, que no es más que el estudio que trata de medir lo que vendría siendo los gases en este caso la sangre, que podría ser la sangre periférica, sangre venosa periférica, sangre venosa central y la sangre arterial. Entonces, ¿cuáles son los valores que vamos a tener en cuenta? El pH, cuando ustedes saben cuando disminuye y cuando aumenta, qué es lo que pasa. El CO2, que es el dióxido de carbono, el oxígeno, el bicarbonato y las bases. Estos son los parámetros que se estudian. Y los más importantes serían el CO2 y el oxígeno. Citología de esputo. Para hablar de esto, primero tenemos que definir qué es el esputo. El esputo no es más que una mezcla de la secreción del tracto respiratorio superior e inferior. Pero en la citología se toma más es el inferior. ¿Ok? Entonces, se dice que el esputo contiene macrófagos y células glandulares. Si no tiene macrófago, se puede denominar que es saliva normal. Entonces, se deben aplicar 5 citologías seriadas de esputo para tener un mejor diagnóstico. ¿Cómo se obtiene la muestra? De 3 maneras. Primero, expectoración. Segundo, inhalación de la solución salina. Y tercero, broncoscopía. Y por último, tenemos la biopsia pleural, que no es más que la punción de la pleura parietal, ¿verdad? Que nos puede dar un diagnóstico de ¿qué? De derrame pleural. Entonces, si se habla de un derrame pleural de tipo inflamatorio exudado, es indicativo para una biopsia pleural. Sí o sí. Y está contraindicado al empiema, que el empiema es cuando hay pus en el espacio pleural, es decir, entre las dos capas. Bueno, gracias y esto, bueno, ha sido mi parte. Pongan anfitrión a Milagros, por favor. Voy. ¿Me escucho mejor? Sí, Sí, Elías, pon anfitrión a Milagro. voy. Milagro, milagro. Uy, ya va.
ser hospedador. Mercedes, no. A Milagros, ¿no? Sí. Lo que pasa es que... ajá. Ok, listo. Bueno, para terminar rápidamente, vamos a tener entonces, como ya le dije, la gammagrafía pulmonar, en el cual esta se hace por medio de sustancias marcadas con radioisótopos. Y esta por medio de una gamma cámara se va a poder observar su recorrido a través de las vías pulmonares. Vamos a tener dos tipos de gammagrafía, la de perfusión y la de ventilación. En la de perfusión se va a administrar por vía endovenosa, generalmente albúmina marcada con radioisótopos como el yodo 131 o tecnecio 99. Mientras que en la gammagrafía de ventilación vamos a utilizar por la inhalación lo que es aire marcado con radioisótopos como el xenio 131 y el galio 67. Al final, por medio de la gamma cámara se va a observar su recorrido. Si tenemos un pulmón que funciona adecuadamente, entonces vamos a obtener que la perfusión y la ventilación van a coincidir. Mientras que tenemos un pulmón que no funciona, entonces la perfusión y la ventilación no coinciden. Y esto es sinónimo de que algo me está obstruyendo la vía, como un coágulo sanguíneo, por ejemplo. Es decir, la gammagrafía pulmonar en general nos va a indicar lo que es la morfología y funcionamiento de las vías aéreas y de la vascularización pulmonar, así como también la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar. Esta está contraindicada en aquellos pacientes alérgicos a los radioisótopos o también en mujeres embarazadas porque pueden ocasionarle daño, o la que están amamantando, ya que puede contaminar la leche. Siguiente, por favor. En cuanto a la broncofibroscopia, que es otro estudio, en esta se va a utilizar lo que es un instrumento conocido como el broncofibroscopio. Este tiene un haz de luz, posee también una pequeña cámara y un instrumento de corte. ¿Por qué? Porque este se va a introducir por vía nasal, va a pasar la tráquea hasta llegar al área traqueobronquial. Aquí lo que se va a observar principalmente es la vía aérea superior. Por ende, cuando vamos introduciendo el broncofibroscopio, se debe observar las paredes respiratorias para ver si existe algún cuerpo extraño. De ser así, este cuerpo extraño se puede extraer o tomar una muestra del mismo para su posterior estudio. A este paciente, al realizarse esta técnica, se le debe administrar anestesia local por vía oral o nasal. Otra cosa importante es de que si por alguna razón no se puede introducir el broncofibroscopio por la vía nasal, se puede introducir también por la vía oral. Entonces, también a estos pacientes se le debe administrar oxígeno, debido a que la broncofibroscopia disminuye hasta un 30% la presión de oxígeno. Siguiente, por favor. Ella va a estar indicadamente más frecuente en imagen radiológica pulmonar anormal, en tos de origen no aclarado, sospecha de neoplasia, infección pulmonar no aclarada, y también las indicaciones terapéuticas como se puede aspirar tapones de moco, extracción de cuerpos extraños, y también sirve para el lavado bronquialveolar terapéutico. Y este está contraindicado para aquellos pacientes que presentan hipoxemia severa, igualmente para un angor inestable, para infarto agudo al miocardio y también crisis asmáticas graves. Siguiente. Existen tipos de muestra diagnóstica de la broncofibroscopia. Vamos a tener el aspirado bronquial, que por medio del broncofibroscopio se introduce también solución salina para lavar lo que es la vía respiratoria y tomar una muestra de este para su posterior estudio.
Tenemos también el cepillado bronquial, que por medio del broncofibroscopio también se introduce lo que es un pequeño cepillo para tomar muestra de las células de la vía respiratoria. Y estas van a ser indicativas para ver si existe algún cáncer o no. La punción aspirativa transbronquial, que se toma también muestras citohistológicas para diagnosticar lo que es adenopatías del mediastinos. Y tenemos la biopsia pulmonar transbronquial, que también sirve para diagnosticar enfermedades difusas del pulmón. Siguiente, por favor. Otro tipo de diagnóstico tenemos la toracocentesis. La toracocentesis se utiliza más que todo, se hace una punción con una jeringa en el cual vamos a extraer lo que es una cantidad normal de líquido o aire en el espacio pleural. Existen dos tipos. Vamos a tener la toracocentesis diagnóstica, que exactamente se extrae una cantidad de líquido y este va a ser un estudio microbiológico y bioquímico. Siempre y cuando exista un derrame pleural se realiza la diagnóstica. Mientras que la toracocentesis terapéutica es la que se utiliza para extraer una cantidad de líquido o aire y así disminuir lo que es la dificultad respiratoria. Para eso, el médico debe tener una radiología postero-anterior o lateral para evitar complicaciones. Por ende, debemos conocer lo que es la posición y el sitio anatómico. La posición del paciente va a ser sentado, con piernas abiertas, con los brazos reclinados o apoyados sobre una mesa o espaldar de la silla, o puede ser acostado en una camilla de lado. Y el sitio anatómico donde se realiza la punción puede ser en el séptimo, octavo o noveno espacio intercostal posterior, con línea media escapular o línea axilar posterior. La punción, bueno, antes de hacer la punción se debe hacer la asepsia, y las complicaciones de esto pueden ser neumotoras debido a que no se hace la punción en el sitio adecuado. Puede ser también hemorragia porque se punciona lo que es el paquete vascular, ya que la punción debe hacerse también en el borde superior de la costilla inferior y puede provocar infecciones si no se hace una asepsia o antisepsia adecuada. Pásala, por favor. Tenemos también otro tipo que es la mediastinoscopia. En esta se va a utilizar un instrumento conocido como mediastinoscopio, que también posee un haz de luz, una cámara y un instrumento de corte. Este se va a introducir hasta llegar a la parte del mediastino, que es el espacio comprendido entre ambos pulmones y la parte posterior del esternón. Se hace una incisión por arriba al borde superior del esternón y se introduce el mediastinoscopio. Aquí lo que se va a observar primordialmente va a ser lo que son los ganglios linfáticos y por medio de este podemos comprender lo que es el estadiaje, el pronóstico y el tratamiento del carcinoma broncogénico, el cual es el tejido que me reviste la vía respiratoria pulmonar. Es decir, las indicaciones van a ser para enfermedades mediastínicas, para adenospatías ciliares o también metastásicas en fases pulmonares. Y también tenemos la mediastinostomía diagnóstica, que es parecida a la mediastinoscopia, solo que llega a zonas más profundas y está indicada para biopsias ganglionares mediastínicas, y una vez diagnosticadas estas, podemos hacer la terapéutica adecuada en cada caso. Gracias, ahora sí. ¿Seguro que no le faltó más nada? ¿Cómo qué? Tú hablaste de broncoscopia, mediastinoscopia, hasta ahí. No, habré también de gammagrafía y toracocentesis. ¿Y de las copias? No, mediastinoscopia y broncoscopia, sí. Y después de mí venía era Elías, solo que por el problema del internet.
Sí, bueno, le habló de espirometría. Pero de las copias te faltó la toracoscopia. Yo hablé de la toracoscopia, doctor. Ok, la video Ah, no hablé toracoscopia. de esa. No. Si todo lo que tú dices da negativo, ya no queda otra cosa que abrir al paciente. Entonces, en vez de abrirlo con una toracotomía, Ujú. introduces, abre unos agujeritos, introduces la cámara, por otro agujerito introduces las pinzas y haces una videotoracoscopia y revisas todo por dentro. La mediastinoscopia la haces ¿por dónde? ¿Por dónde entras? Por el borde superior del esternón. Exacto, entras por arriba y solamente tienes acceso a la parte retroesternal. Pero la videotoracoscopia la haces por un lado, línea axilar anterior, y tienes acceso a todo ese lado del pulmón. Si es derecho, bueno, línea axilar anterior derecha. Si es izquierdo, línea axilar anterior izquierda. Le faltó eso. No vi el eco Ah, ok. pulmonar. El pulmón se le hace eco. Aló, aló. Sí, Ay, ¿qué pasó con el eco? sí, nos faltó eso también. Una tomografía es carísimo. Antes de hacer tomografía, en muchos casos preferimos hacer el eco, porque lo haces ahí mismo en el sitio del procedimiento. Antes de hacer una toracocentesis, con el eco mides, precisas dónde vas a hacer el drenaje. Y de una vez revisas si hubo alguna complicación. Y eso lo haces en el propio servicio, no tienes que trasladar al paciente a ningún otro sitio. Cuando tú hablas de la sensibilidad y la especificidad del gammagrama de un 95%, ¿qué quiere decir eso? De que hay probabilidad de que la muestra identifique como enfermo al que está enfermo, la sensibilidad. Si tú tienes 100 pacientes con tromboembolismo pulmonar, ¿cuántos gammagramas van a dar positivo? El 98. Esa es la sensibilidad. Tiene una muy alta sensibilidad. Si Ujú. tú tienes pacientes con tromboembolismo pulmonar y le haces una hematología completa, ¿cuánto van a tener leucocitosis? Por decir un número. Mm, De 100 pacientes con tromboembolismo. va a tener baja la leucocitosis. ¿Qué número? No sabría decirle un número así. Exacto. Pues, cualquier número, pero es que si si 10 pacientes, 10% dan leucocitosis, quiere decir que tiene una sensibilidad baja. Tú pides una hematología y la sensibilidad es baja, porque no todos los tromboembolismos alteran la hematología. Vamos con una radiografía de tórax. Si tienes una radiografía de tórax a 100 pacientes con tromboembolismo, esa radiografía de tórax puede estar normal o anormal. ¿Cuántos van a estar anormal y cuántos van a estar normal? Por lo menos la mitad pueden estar normal. Paciente tiene un tromboembolismo y no ves cambios en la radiografía, o sea, 50%. Entonces, esa es la sensibilidad. La sensibilidad es las veces que la prueba se altera. Si una radiografía Ujú. está alterada, ¿es diagnóstico preciso de tromboembolismo? Puede decirse que sí. No, porque muchas cosas te dan alteraciones en la radiografía
y se parecen a un tromboembolismo y no es específico para tromboembolismo. Una radiografía de tórax Ok. puede tener un derrame pleural, una telectasia, una amputación de vasos. Entonces, la mitad salen alterados. Pero si salen alterados, ¿confías en el diagnóstico? No, No. Igual que una leucocitosis. Solamente 10% se altera. Y los que se altera, ¿confías en el diagnóstico? no. Ok. Entonces la especificidad es baja, con sensibilidad baja. Ahora vamos con el gammagrama. Tiene una alta sensibilidad. Siempre va a estar alterada. Si no está alterada, descartas la enfermedad. Pero si está alterada, confía en que sea un tromboembolismo y que no sea otra cosa. Sí, Claro, porque un cáncer no te altera la arteriografía. Una neumonía no te altera la arteriografía. Entonces tiene alta sensibilidad, alta especificidad. Entonces, la sensibilidad, las veces que la prueba, da positiva, y la especificidad es la capacidad de la prueba de descartar otras enfermedades y de confirmar esta que estás investigando. ¿Quedamos claros? sí, doctor. Entonces, siempre que abren de cualquier método diagnóstico, tienen que hablar del valor operativo diagnóstico. Si tú me estás hablando de la tomografía de tórax, me tienes que decir cuánto es la sensibilidad de la tomografía para tumor y cuál es la especificidad. Lo mismo que espirometría, lo mismo que cualquier otro método diagnóstico. Todas las pruebas diagnósticas tienen un valor operativo. O sea, realmente le creemos si da positivo. Y si da negativo, descartamos la enfermedad. Entonces, la sensibilidad y la especificidad. Anótenlo, porque tienen que investigarlo, tienen que repasarlo, porque lo vamos a estar viendo durante todos los seminarios. Si dan un seminario de POC, ¿cuál es la sensibilidad de la radiografía? ¿Cuál es la sensibilidad de la espirometría? ¿Cuál es la sensibilidad de la tomografía? Para decir, este paciente tiene un EPOC. Y si da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga otra cosa y que sea solamente un EPOC? ¿Ok? Bueno, eso aparece en todas partes y siempre se hablan de esos términos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre el seminario? Creo que esas dos cositas fueron lo que le faltaron. Ok. Bueno, si nadie tiene más dudas, ya esta clase está grabada. Tú mandas las diapositivas por el Telegram, mandas el link de YouTube por Telegram y ya todos tienen su repaso. Complementan con sus guías bibliográficas. Cualquier libro de medicina interna. El seminario le corresponde el caso clínico a Dariana. Sí, ¿Estamos listos, Dariana? sí, ponme como anfitrión, por favor. Perfecto. Milagros, porfa. Listo. Ok, Arranca con tu caso. ok. Perfecto. ¿Ya? Sí, lo vemos. Ok, les presento el caso. El nombre de Ramón Augusto Marcano Ramos, de 49 años de edad, con cédula de 8.264.641, venezolano, soltero, bachiller,
de ocupación Gandolero. Lugar y fecha de nacimiento, Barcelona, Estado Anzoátegui, el 5 de abril de 1971. Dirección, Barrio Sucre, calle Negro Primero, casa 2557, religión católico. La persona responsable es Alaria Alcalá, parentesco pareja, dirección actual Barrio Sucre, calle Negro Primero, casa 2557. Motivo de consulta, dificultad para respirar. Pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, grado 2, desde hace un año, tratado con losartán potásico de 50 miligramos por día, y tumor renal izquierdo de grado que no especifica, no tratado, diagnosticado hace un año, cuyo familiar refiere que el 19 de Ya va, febrero... tienes que decirnos qué es el losartán. El losartán potásico es un ARA2, y él bloquea los receptores de la angiotensina. Ese es el mecanismo de acción. Uh-huh. ¿Qué tipo de medicamento es? Es un ARA, pues es un antihipertensivo. Ok, tú para bajar la tensión arterial, ¿qué medicamentos usas? Para utilizar captopril, losartán. ¿Y qué hacen esos medicamentos? Ellos bloquean los receptores de la angiotensina. ¿Para? Para inhibir el sistema de reina-angiotensina-aldosterona. ¿Y después? De esa manera disminuir la tensión arterial. ¿Cómo la disminuyen? O sea, ellos van a tratar de que la enzima convertidora de la angiotensina no libere la angiotensina. Ajá. No se libere, y de esa manera poder disminuir la presión arterial. Pero es que al bloquear la angiotensina, ¿cómo disminuye la tensión? ¿Cuál es el efecto final? ¿A dónde actúa? No recuerdo. ¿Alguien sabe? Creo que actúa bloqueando los receptores AT1. ¿Y dónde están esos receptores? Nivel vascular. Y si los bloquea, no se va a producir la vasoconstricción. Entonces, ¿qué tipo de medicamento es? Si evita la vasoconstricción. Antagonista. Son vasodilatadores. Vasodilatador. Entonces, tú para bajar la presión arterial usas vasodilatadores. Baja la poscarga. Esa es la única forma de bajar la tensión arterial. No, también con los YECA. Los YECA también son vasodilatadores. Entonces, Y para bajar la presión arterial, o usas vasodilatador o qué otras cosas usas. los bloqueadores de canales de calcio. De calcio. También son vasodilatadores. ¿Qué otras cosas usas que no sean vasodilatadores? Cuando ya has usado todos los vasodilatadores, ¿qué más te queda? ¿Solamente usamos vasodilatadores para bajar la presión arterial? No creo. No. Profe, los diuréticos. Diurético, bajas la precarga. Entonces, tú usas vasodilatadores o usas diuréticos. Entonces empezamos el lugar. ¿El losartán qué es? Es un vasodilatador. Es un antihipertensivo tipo vasodilatador. Mecanismo de acción. Bloquear la enzima convertidora de la angiotensina. ¿Sí? Selectivamente el receptor. El receptor, no la enzima. Ok, seguimos. Ok.
El familiar pues, refiere que para el 19 de febrero del 2021 presenta disnea de aparición brusca, que evoluciona de pequeños a medianos esfuerzos. Posteriormente, se le añade al cuadro clínico aumento de la temperatura corporal cuantificada a 39 grados centígrados con escalofrío de 30 minutos de duración, intermitente, atenuada con acetaminofén. El acetaminofén es un AINE, que él va a inhibir la síntesis de la prostaglandina bloqueando la ciclooxigenasa 3 en el sistema nervioso central. De dosis que no precisa. Concomitante, esto seca persistente de aparición súbita, no productiva sin predominio de horario, motivo por el cual asiste el Instituto Venezolano de Salud Social, doctor Domingo Guzmán Lander, que posterior evaluación se decide su ingreso, donde es tratado con oxigenoterapia. Para el 23 de febrero se le indica ciprofloxacina, la cual es un antibiótico de la fluorquinolona, que él inhibe la topoisomerasa 4 y el ADN girasa de las bacterias. Y para la fecha del 8 de marzo persiste la disnea. Ok, fíjate. Con esa disnea no podemos hablar mucho. Porque yo no sé si el paciente está sentado y está asfixiado o la disnea es para caminar. La disnea era para caminar y cuando estaba sentado o sea, se le veía De pequeños esfuerzos evolucionó a medianos esfuerzos. ¿O no será al revés? De medianos esfuerzos evolucionó a pequeños esfuerzos. Cierto. Porque ahí parece que mejoró. Cierto, sí, de medianos a pequeños. Ok, entonces si tú tienes una disnea de esfuerzo, que te aparece cuando haces el esfuerzo, mediano esfuerzo, es caminar dentro de la casa. Eso no es brusco. Brusco es que estés sin hacer nada y de repente te da una asfixia. O sea, ahí te estás contradiciendo. Ok. Tú me dices disnea brusca, hay dos causas solamente para uno pensar que es una disnea brusca. Solamente dos diagnósticos. El paciente está sentado y de repente se queda asfixiado. Tienes que rescatarlo. ¿Cuáles son esos dos diagnósticos? Son brusco, de golpe, súbito. El asma puede ser uno. El asma, el broncoespasmo es así de golpe, en segundo. Frácata y se cerraron todos los bronquios. La neumonía. Tampoco. Neumonía necesita días de evolución. No sé. Una reacción alérgica. Puede ser progresiva y hay un desencadenante, una ingesta de algo. ¿Qué otra cosa puede ser más brusco todavía? Espontáneo, súbito. Un embolismo pulmonar. Un tromboembolismo. Estás en el avión y de repente alguien pega un grito. Un médico, un médico. El paciente no se movió durante todo el vuelo prolongado. Y tienes o el paciente acaba de salir de una cirugía y da una disnea súbita. Pero hay otra, aparte del tromboembolismo. ¿Qué le pasó a ese pulmón? Parte del coágulo. Una atelectasia es una disminución del volumen pulmonar. ¿Pero por qué ocurrió? Por una obstrucción, no creo que sea súbito. Profe, una EPOC. El EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces la disnea es crónica, no súbita. La tos es crónica. Algo súbito, de repente el paciente se asfixió. A correr todo el mundo. Estaba bien, no tenía disnea. Exacto. ¿Qué es lo más brusco que le puede ocurrir a un pulmón?
Y eso se instala en segundos. Violento. Paro respiratorio puede ser. No, paro respiratorio no es diagnóstico. No. Paro respiratorio dicen por ahí por la calle. Insuficiencia respiratoria. Ajá. La insuficiencia respiratoria es un síndrome. Mm. Son como 140 causas de insuficiencia respiratoria. ¿Qué enfermedad te produce una insuficiencia respiratoria y una disnea súbita? ¿Qué le pasó al pulmón? Aparte Una del fibrosis tromboembolismo. Y la fibrosis dura años para que ocurra. Una cicatrización anormal y progresiva del pulmón. Fue en segundo. ¿Qué le pasó? El paciente está hablando con usted y de repente se puso morado y disneico. Infarto. Un infarto es un tromboembolismo. Al no haber circulación en ese pulmón se infarta, es lo mismo. Si estás hablando de infarto pulmonar. Un atragantamiento. Se Sí, pero atragantó con algo. ahí tienes un desencadenante. El paciente estaba ingiriendo sólidos. Ujú. En este caso que yo te digo es súbito, como dice ella, una disnea brusca. Yo pienso o tromboembolismo o hay una lesión pulmonar que puede ser brusca, súbita y severa. Y si no lo rescata, pierdes ese pulmón. Hay disnea, causa de disnea. El asma entonces no puede ser, doctor. Porque el broncoespasmo no es súbito. Eso tarda minutos en que el bronquio se vaya cerrando. Algo más grave todavía. Una embolia. Adiós, pero una embolia es un tromboembolismo. No se le ocurre más nada. Van a No. tener que hacer unas guardias. Un neumotórax. Un neumotora. Si se rompe el pulmón, el colapso es inmediato. Mm. Tú puedes tener un paciente con bula y de repente un estornudo, una tos, un esfuerzo y se rompió el pulmón. Entonces, si tú me pones ahí disnea brusca, yo pienso o un neumotora o un tromboembolismo. ¿Tú estás seguro que la disnea fue brusca? No, al hacer esas dos patologías no pudo haber sido brusca. Tienes que interrogar bien. Brusco es segundo de instalación, súbito, sin desencadenante. Entonces, esa disnea brusca no va ahí. Entonces, la semiología de la disnea hay que corregirla. Ok, vamos con la fiebre. Entonces, la fiebre dice que es de 39 grados, Ujú. 30 minutos. ¿Ok? Sí. Ajá, pero ¿cuántas veces al día le da fiebre? Bueno, con lo que él me dijo que era de 3 a 4 días, 4 veces. 4 veces al día. Ujú. ¿Cuántos días le dio fiebre?
creo que él me dijo de uno, o sea, no me supo precisar, entre 10 y 14 días fue lo que me dijo. Tuvo 2 semanas con fiebre, 3 y 4 veces al día, durante 3 minutos, 30 minutos. Ujú. Ahora sí lo tengo claro. Fiebre 2 semanas. Pero si tú me dices fiebre intermitente, ¿qué significa eso? Ah, que era cada momento. Que ¿Y no, qué más? Que le daba frecuente, ¿y qué más? que la daba frecuente. ¿Qué significa intermitente, pa? No lo tenía así, que le daba frecuente. Definición de fiebre intermitente. Ay, Dios mío. O sea, supongo Mm. yo que No le supones, dio no, ya fiebre. va, espérate. Seminario de fiebre en semiología, seminario de fiebre en fisiopatología. Sí, que le daba fiebre y se tomaba la acetaminofén, se curaba Y se le calmó. y volvía a darle. ¿No? ¿No es así, Dariana? Sí, Eso no es la definición de fiebre. Va por ahí, pero le falta consistencia. Bueno, la intermitente se alterna unos días con fiebre y otros días sin fiebre. Días no, periodos. Periodo. Para tú decir que es intermitente, ¿en cuánto tiempo tienes que determinar el patrón febril? ¿Tienes que esperar una semana para decir que es intermitente? puedo esperar No, días. No. Si yo quiero decir que la fiebre es intermitente, Horas. es remitente, es continua, ¿cuántas horas? Yo hago la curva febril. Ujú. Puede ser Yo cada 4 necesito horas. saber. Yo necesito saber si ese paciente tiene fiebre intermitente. Vayan allá a buscar y se sientan al lado del paciente con un termómetro. ¿Qué van a hacer? Para ver si es intermitente, remitente o continua. Porque unas patologías dan fiebre intermitente, otras dan fiebre continua y otras dan fiebre remitente. Entonces, si ese dato es importante, esa es la tarea de ustedes. Entonces, ¿qué van a hacer? Van con el paciente, temperatura, termómetro, ¿y qué hacen? Se cuantifica y ve cada cuántas horas da la Ok, fiebre. la cuantificas. Le tomas la temperatura. Ok, ¿cada cuánto tiempo vas a tomar, vas a hacer las tomas de temperatura? ¿Y por cuánto tiempo vas a estar ahí pagando esa penitencia? Puede ser cada 3 horas. Puede ser Noel. Es. Si tú me estás hablando de fiebre intermitente, tienes que estar ahí Ujú. cada hora durante 24 horas. Ya. Entonces tú estuviste durante 24 horas tomando la temperatura cada hora y tienes una curva febril. Mm, No. Entonces, ¿por qué me pones intermitente? Si no es verdad, Ok. ponte a hacer la curva y ahí sí es verdad. El paciente tuvo periodos de fiebre y periodos afebril. Si el paciente te dice que no tuvo fiebre, ¿tú le crees? No. Y si el paciente te dijo que sí sentía fiebre, ¿también le crees? No. Ujú. Para tú hablar del tipo de fiebre, tienes que tener la curva y objetivar el dato. De resto, lo que tienes que decir es que tuvo unos periodos de 20 minutos, 30 minutos, 2 o 3 veces al día. Más nada. Ok. Así que esa historia tienes que arreglarla. Bueno, entonces un paciente que tiene disnea de mediano esfuerzo y tiene fiebre y tiene una tos seca,
No dice si es intensa, no dice si es leve. Ujú. Estamos graves con la semiología. ¿Qué diagnóstico uno pudiera asomar? Fiebre, tos y disnea. Y como comorbilidad es un paciente oncológico. Ujú. ¿Se te ocurre algún diagnóstico? Así con fiebre, disnea y todo, puedo pensar en Mm, neumonía. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso puede ser una neumonía o una bronquitis aguda. Exacto. Tiene mucha tos por lo que tú dices. Mm, ¿La bronquitis aguda da tos? Sí. ¿Da sí, disnea? sí. También. ¿Da fiebre? Ujú. También. Entonces yo al interrogatorio no puedo precisar si hay neumonía o hay tos. Cada vez que yo diagnostique bronquitis aguda, automáticamente el diagnóstico diferencial es neumonía. Ujú. Cada vez que yo piense en neumonía, el diagnóstico diferencial automático es bronquitis aguda. Claro, en la bronquitis aguda predomina la tos. En la neumonía predomina la fiebre y predomina la disnea. Mm, ¿Ok? Aquí no sabemos. De todas maneras, ese es un dato que ni es sensible ni es específico. Pues, si yo pienso que este paciente es una neumonía, ¿qué cosas debo preguntar para estar seguro? A lo mejor el paciente las tiene, pero como no le molesta, no te los dijo. Pero como tú tienes el libro y tienes la clase de neumonía y tienes la referencia, tú revisas el libro y le vuelves a preguntar, señor, síntomas de neumonía. ¿Qué preguntarías? Preguntaría por la fiebre Sí, y ya la por la tiene. disnea. Ah, ok. Bueno, como si la tos tuvo expectoración, no tuvo expectoración. Exacto, no hay expectoración. ¿Qué más preguntaría? Este, En neumonía, ¿qué se interroga? si tuvo sudoración, Las neumonías dan sudoración. diaforesis, ¿no? Taquicardia, creo. Taquicardia, ¿qué más dan las neumonías? Los demás pueden ayudar. Todo eso está en la bibliografía. Traten de no inventar. Interrogatorio de neumonía, esto y esto. Si no lo tiene, me lo pones ahí. No tiene expectoración. ¿Qué más no tiene Eh, para neumonía? Puede tener dolor en el pecho, doctor. Ok, sea un poquito más específica. Dolor en dolor el pecho, así, torácico. más específico. La Dolor. neumonía da dolor anginoso. Creo que es dolor con los movimientos corporales, ¿no? ¿Cómo es el dolor en la neumonía? ¿Qué característica tiene? El dolor el paciente lo refiere como dolor en punta de costado. Entonces es un dolor pleurítico. No me puede decir dolor en el pecho. Dolor pleurítico no es lo mismo que un dolor anginoso. Mm, Y ambos son dolores torácicos. Entonces el paciente no tiene expectoración purulenta, no tiene dolor pleurítico. Muy bien, o sea, no hay pleuroneumonía. ¿Qué otra cosa preguntamos en neumonía? Lo que no tenga el paciente, usted lo tienen que investigar y lo tienen que referir. ¿Cuál es la condición general de un paciente con neumonía? ¿Cómo lo ven? ¿De qué se queja? ¿Cómo lo ven los familiares? Está cansado, tiene fatiga. ujú. Cansancio y fatiga, ok. No entendí. ¿Fatiga qué es? ¿Cansancio qué es?
Definición de fatiga, definición de cansancio. Fatiga es que no le provoca hacer nada. Que yo sepa, eso es astenia. Ah, ok. Pérdida de la fuerza, debilidad general generalizada. Entonces ya sabemos que es astenia y sabemos lo que es disnea. Necesitamos saber qué es fatiga, necesitamos saber qué es cansancio y necesitamos saber qué otros síntomas interrogamos en neumonía. Se vale ayudar. El paciente puede presentar artralgias, Al traje de neumonía, bueno, o sea, dolor en el cuerpo. mialgia, bueno, también. Ujú. ¿Qué otra cosa? Todo lo que diga el libro sobre neumonía hay que interrogarlo para ver si el paciente lo tiene. Así que tienen que tener su libro. Diferencia entre cansancio y fatiga. Cansancio es disnea. No, Fatiga es disnea. no. Ok, entonces, ¿qué será fatiga? ¿Qué será disnea? ¿Qué será cansancio? La fatiga es cuando tiene la sensación de tener mucho cansancio. Tiene poca energía, siempre quiere dormir. Eso es astenia. Mucho cansancio. No entiendo qué es mucho cansancio. Si a ti te falta la respiración, ¿es cansancio? No, ya eso, No, cansancio no es disnea. como que no. Si tienes astenia, ¿tienes cansancio? Sí, puede ser. Astenia y cansancio es lo mismo. No me suena. Profe, pero yo tengo entendido que astenia es más que Ajá. todo debilidad. Generalizada, porque si yo no puedo mover un brazo, yo no tengo astenia. Tengo Exacto, debilidad en ese brazo, parece. exacto, Ok, eso es astenia. sí. ¿Qué es fatiga? Ya fatiga sí es cansancio como tal. Ok, vamos a ver entonces qué es cansancio. Cansancio es cuando tiene poca energía. Eso es astenia. Entonces sería lo mismo. ¿Astenia y cansancio es lo mismo? No, para nada. Fatiga y cansancio. Yo prefiero investigar y no inventar. Y eso es lo bueno cuando son 12, que los demás aportan. Aunque ahorita no son 12, son 10.
Como que se cayó la conexión. No. Estamos parados, hija. Cansancio, fatiga y astenia. Ok. Bueno, tenía debilidad. Cansancio es que, Astenia es debilidad. No hemos avanzado nada. o sea, que no quiere hacer nada. Debilidad generalizada. Debilidad generalizada. No es debilidad generalizada. Ok. ¿Qué es fatiga? Dificultad para hacer las cosas. Ajá. ¿Por qué tiene dificultad? ¿Qué tipo de dificultad es? Dificultad puede ser dolor, dificultad puede ser limitación funcional. Dificultad es un término muy amplio. O sea, dificultad puede ser para levantarse, funcional. Si yo estoy sentado y me cuesta levantarme, ¿eso es fatiga? Puede ser, debería. Si yo estoy sentado y me levanto muchas veces, Te llega un cansas. momento, ¿eso es cansancio o es fatiga? Cansancio. O sea, ¿un esfuerzo repetido lleva al cansancio o lleva a la fatiga? Al cansancio. Estamos mal en semiología. Todos. Pero más grave es que no quieran investigar. O sea, alguien que esté con la computadora y pueda investigar, por favor. Lo que me extraña, por favor, ¿de qué se trata entonces? Es que, bueno, yo por ejemplo estoy en eso y logré dar que la fatiga es una falta de energía. Hay somnolencia, hay apatía que acompañan a la fatiga. Puede ser, la fatiga como tal es la respuesta normal al esfuerzo físico, al estrés emocional. Lo acabas de decir, hay un esfuerzo. Entonces, un esfuerzo repetido es lo que te lleva a la fatiga. Si tú estás sentado y no te puedes levantar, estás débil. Por una astenia, si es generalizada, o una debilidad en los miembros inferiores, una debilidad en el músculo que corresponda. Pero si tú estás sentado y te paras y te vuelves a sentar, y te paras y te vuelves a sentar, y te paras y te vuelves a sentar, llega un momento que te fatigas. Entonces, definición de fatiga es debilidad post esfuerzo. Entonces, repasamos. ¿Fatiga y disnea es lo mismo? No. No. ¿Fatiga y astenia es lo mismo? No. Entonces, ¿qué es cansancio? Así, la fatiga es una... La fatiga es una debilidad post esfuerzo. El cansancio es una debilidad generalizada. Eso es astenia. Es una astenia. El cansancio es como una falta de fuerza. Eso es debilidad o parecia. El cansancio es como la vaina. Que lo usan para cualquier vaina, pero no definen ninguna vaina. Y no sé de qué vaina están hablando. Eso es cansancio. Entonces, tú me dices cansancio. Yo no sé si es astenia, yo no sé si es debilidad, yo no sé si es parecia, yo no sé si es fatiga, yo no sé si es disnea. ¿Y falta de fuerza física el cansancio? ¿Qué les acabo de decir que es cansancio? Es cuando el cansancio ya es esa debilidad sin haber tenido un desgaste físico, sin haber tenido un esfuerzo físico. Eso es debilidad. Y debilidad por esfuerzo. Exacto, o sea, como falta de interés.
Eso es debilidad, eso es astenia. ¿Qué le acabo de decir que es cansancio? Cualquier vaina. Exacto. Entonces, usted me pone en cansancio en una historia, me están colocando que es disnea, me están colocando que es fatiga, me están colocando que es astenia. Mm, Usted le No. pregunta a un paciente, ¿usted está cansado? Y el paciente le dice, sí, yo pasé todo el día en el mercado, estoy cansado. Ajá, pero le cuesta respirar, sí, me cuesta respirar. Pero no tiene fuerza, no, no tengo fuerza. Entonces, ¿qué es cansancio? ¿Debilidad, astenia o disnea? Para cualquier cosa usan el término cansancio. Entonces, ¿es un término que ustedes deben colocar en la historia? No. No, porque como lo usamos para cualquier cosa, no nos sirve. O colocas disnea, o colocas fatiga, o colocas astenia. ¿Estamos claros? Correcto, profesor. Sí, Sí. ok. Lo veo grave, no podemos avanzar si no tienen la semiología clara. ¿Ok? Entonces, todos tienen que hacer historia. Todos los días hay un caso que presentar. Entonces, tenemos un paciente con disnea, con fiebre, que no sabemos si es intermitente o no, y con tos seca. Eso puede ser una neumonía. Le falta la expectoración, le falta el dolor pleurítico. ¿Qué más le falta para una neumonía? En interrogatorio. Si presenta congestión nasal, La Bueno, la expectoración neumonía, es eso. la expectoración es lo que falta, pero la neumonía no tiene nada que ver con la nariz. Se preocuparía también por la astenia, doctor. Puede haber astenia, muy bien. ¿Qué más puede haber? Neumonías. ¿Qué características tiene la fiebre en la neumonía? Una fiebre en el COVID es una fiebrecita. Una fiebre en la tuberculosis es una febrícula, una fiebrecita con sudoración. ¿Y en la neumonía? Una fiebre con escalofrío. Pues sí. Exacto. Entonces, ¿el paciente tuvo escalofrío? Sí. Sí. Es una fiebre alta con escalofrío. Eso es sugestivo, con cierta sensibilidad y especificidad para neumonía. Ok, muy bien. Entonces el paciente va ganando puntos para la neumonía. ¿Qué nos faltaría? A pesar de que no tiene dolor pleurítico, a pesar de que no tiene expectoración. Aquí no se inventa, aquí se investiga. Interrogatorio de neumonía. Traen su tarea hecha. Tiene esto, pero no tiene ni esto, ni esto, ni esto. Al interrogatorio, el examen físico, el laboratorio, paraclínico, imagenológico. Todo lo que debe presentar hay que buscarlo. Si no lo presenta, lo escriben, lo reportan. Ok, nos falta algo para neumonía. Doctor, también puede presentar hiporexia, por ejemplo. Puede haber hiporexia, ¿qué otra cosa? Mm, No sé si en la expectoración puede llegar a haber hemoptisis también. No es tan frecuente la hemoptisis en neumonía. Pudiera ocurrir. ¿Qué más interrogamos en neumonía? Sigan preguntando neumonía. Entonces hay que preguntárselo al paciente. Yo lo que tengo es tos y fiebre. Ajá, pero ¿y esto, y esto, y esto, y lo demás? Ah, sí, es verdad, yo también tengo eso. Pero como no le molestaba mucho, no se los dice. Pero uno se lo pregunta y lo repregunta otra vez.
Interrogatorio de neumonía. Si no investigan, no saben. Ok. Se debería interrogar también sobre sus hábitos del paciente, doctor. Sus hábitos Síntomas tóxicos. de neumonía. Factores de riesgo el paciente tiene. Hábito tóxico lo tiene, pero lo colocaron después. Pero en interrogatorio. De presentación de clínica. ¿Puede presentar cefalea, doctor? Dolor de cabeza. Sí. ¿Qué otra cosa a nivel neurológico? Si ha tenido palpitaciones, que eso sería lo de la taquicardia. Neurológico. Está bien, pues. No, no, o sea, complementando. Neurológico. ¿Cómo se presenta el paciente? Desorientado. Estado confusional. Todo estudiante de medicina tiene que ser amigo de su bibliografía. Aquí no se puede estar inventando. ¿No han visto la clase de neumonía? No importa. Entonces tienen el material accesible y a la mano. No hay excusa. Entonces el paciente no tiene expectoración, el paciente no tiene dolor pleurítico y el paciente no tiene estado confusional. Los estados confusionales se ven en edades extremas, gente muy mayor o los lactantes, gente menor, ¿ok? Pero tiene los síntomas sugestivos de neumonía. Es así, nosotros interrogamos todo. El paciente no se lee el libro, puede tener 1 o 2 síntomas nada más. Mientras más síntomas tiene, más probabilidad clínica de tener la enfermedad. Ok, sigamos con la historia. Ok. Antecedentes personales y comorbilidades, Lo hipertensión arterial importante diagnosticada. sin repetir. Lo importante Ok. sin repetir. Alergia al yodo, gonorrea hace 27 ¿Por años, qué tú tratado dices con que es tratamiento alergia de- al yodo? Porque me lo dijo. El paciente no es médico, el médico eres tú. ¿Cómo se presentó esa alergia? ¿Qué características tenía para saber si era alergia? O sea, le dio diarrea, le dio dolor de cabeza, le dio ganas de salir corriendo. ¿Qué fue lo que presentó? Como una... Fue algo en una reacción en la piel. Ajá. En la piel que presentó. Un rash, Este, urticaria. no lo sé. Pero es que tienes que colocarlo. No es lo mismo tener un rash a que tener un edema de glotis. ¿Cuál es más grave? El edema de glotis. Edema. Y es importante colocarlo. Claro. Sí. Y si el paciente te dice que lo que le dio fue un dolor de cabeza, para él fue una alergia. Eso es una alergia. Cefalea por medicamento es alergia. Es mediado por inmunoglobulina E y por eosinófilo. No. No. No, es un efecto colateral. A lo mejor le dieron concentraciones muy elevadas, pero no es una reacción alérgica. Entonces, me tienen que aclarar eso. Gonorrea no es un término médico, eso ahí tiene otro nombre. ¿Qué le colocarían los demás? ¿No tiene otro nombre la gonorrea? Blenorragia. Es una blenorragia. Sí, positivo. Bueno, sigamos con la historia. Nos quedan apenas 10 minutos. Hipertensión, antecedentes familiares y madre vive con hipertensión No arterial. pierdas el tiempo, te quedan 10 minutos.
Ok, voy a ir importante la historia. al rayo, bueno, aquí el rayos X. ¿Y a ti no te parece importante que el paciente fuma? Ah, sí, sí. El paciente fue fumador hasta los 35 años. Estuvo fumando por 35 años. A mí me Y interesa el si índice, tiene... Ajá, ¿cuánto? el índice tabáquico de 17.5. ¿Cómo sacaste toda esa cuenta? Multipliqué el número de cigarrillos por el número de años fumando entre 20. Me perdí. ¿Cuántos años fumó? 35 años, por 35 Fumó años. 35 años. ¿Cuántas cajas al día? 10 cigarrillos diarios. Media caja. Entonces, 35 por 0,5, ¿cuánto da? 35 por... 17,5. Exacto. Esa es la fórmula. Mm, Años fumando por cajas al día. Entonces, un individuo con un antecedente de TU renal, con más de 10 paquetes año, eso da como para pensar en neoplasia pulmonar. sí, Este paciente puede tener una neoplasia. sí, La neoplasia de la disnea. sí, La fiebre. sí. Entonces, ¿por qué no me colocaste ese diagnóstico y por qué no me colocaste ese antecedente importante en la enfermedad actual? Ujú. ¿Qué otra cosa le preguntaría yo a ese paciente para saber si tiene un cáncer de pulmón? Síntomas e interrogatorios del cáncer de pulmón. La pregunta es sencilla. Lo omitiste, no importa, vamos a corregirlo. Si tuvo pérdida de peso, Exacto. ¿Y él ha perdido peso? sí, ¿Dónde va eso? ¿En examen funcional o en enfermedad actual? en enfermedad actual. Ujú. ¿Qué más le preguntas? Interrogatorio de cáncer. Dolor torácico. Dale otra vez con el dolor torácico. ¿Pueden ser más específicos, por favor? Dolor pleurítico. Claro. Dolor pleurítico. Ujú. Que tengo una MT pleural. ¿Qué más preguntamos en neoplasia? La frecuencia de la tos. Ya habló de tos persistente y no dijo si era intensa, sino tos seca persistente. Agrandamiento de los ganglios. ¿A dónde? Le dices, señor, yo te pregunto, doctora, ¿cuál es ganglio? Repítame la pregunta. La pregunta está bien, pero le falta formularla un poquito mejor. ¿Cuáles ganglios van a crecer en una neoplasia pulmonar? Pueden ser los ganglios axilares. ¿Más frecuente que los axilares? Los ganglios supraclaviculares. Supraclaviculares, sí, solamente eso.
Los ganglios linfáticos mediastinales. Bueno, eso el paciente no te lo puede referir. Hasta para nosotros es difícil saber, sin una tomografía o una mediastinoscopia. Pero ¿cuáles son los ganglios que uno tiene que interrogar? Los escalenos. Ujú. ¿Y los escalenos en qué parte están ubicados? Cuello, ¿no? Parte del- Entonces le pregunta, Dios mío, señor, ¿en el cuello usted se ha tocado algún ganglio? ¿Qué más interroga uno en cáncer? Este paciente fumador con antecedentes de TU renal, yo pienso, o tiene otro TU de pulmón o el mismo TU renal está invadiendo pulmón. Exacto. Bueno, interroguemos cáncer, pues. Los diagnósticos se llegan cuando uno los busca bien, igual que los bandidos. Busca bien. Y la forma de buscar es interrogando. Estás sentado con el paciente en la emergencia, todavía no te ha llegado la radiografía. Interrogatorio de neoplasia. Si ha Se tenido va. tos con sangre. Hemoptisis, doctora, hemoptisis. Pero para preguntarle al paciente le digo si ha tenido Niega sangre cuando hemoptisis. todo. ¿Tú le preguntaste a ese paciente por hemoptisis? No, Hay que preguntarle. ¿Le preguntaste por adenopatías no. cervicales? Es que tienes que preguntarle. La historia hay que volverla a hacer. ¿Qué más le preguntamos? Si no, nos quedamos con el diagnóstico de neumonía. Y puede tener una neumonía y una neoplasia, puede tener las dos cosas. Bueno, la misma disnea. Si ha tenido fatiga. ¿Tuvo fatiga? ¿Cómo? Que si tuvo fatiga. Sí. Muy bien. ¿Qué más preguntamos nosotros en neoplasia? También la pérdida de apetito, la misma pérdida de apetito. Hiporexia. ¿Tuvo hiporexia? Sí. Hay que colocarlo en enfermedad actual. ¿Qué más? No has tenido mucha ayuda, ¿viste? Sí. Huesos. O sea, si siente que le duelen así los huesos. Artralgias. Artralgia, dolores Artral. óseos. Bueno, sí, pudiera ser. ¿Qué más? Si ha tenido ronqueras. Ronquera. Ronqueras. Estamos a nivel de médico, doctora. ¿Cómo es eso? Ronquera, ¿qué es eso? Roncos, pues roncos. Pasa que al preguntarle al doctor, al paciente, se pregunta así, pues. Yo lo preguntaría así. Sí, si tiene ronco. Si tiene ronquera, si Si tuvo cambios en su voz. ¿Cómo se llama eso? Hipofonía. Hay semiología, los veo cada vez más graves en semiología. Puedo preguntarle también si tuvo taquipnea. El paciente no te va a saber decir que es taquipnea. Te va a decir disnea, pero taquipnea no.
Alteraciones de la voz. Entonces, ¿cómo se llama cuando el Disfonía. paciente? Una Hipofonía. disfonía, por el amor de Dios, pero que se pasan también. Entonces, ¿qué tiene que ver la disfonía con el cáncer de pulmón? ¿Por qué ocurre la disfonía? Yo estoy de acuerdo, yo interrogo disfonía. ¿Dónde está el tumor? Para que ocurra disfonía. Tiene que ser... Está arriba. Ya sea en la vía superior alta, en la vía Ah, alta. Ginge por ahí. Sí. Ok. Si el tumor está en las cuerdas vocales, ocurre disfonía. Yo estoy de acuerdo, sí, pero no es lo más frecuente. Afectación directa por invasión a la cuerda. Ujú. Muchas veces el paciente tiene disfonía, pero no hay siembra en la cuerda. Dice Bueno. que cuando se extiende el mediastino, este afecta el nervio que mueve las cuerdas vocales. ¿Cómo se llama ese nervio, doctor? Lo que dijiste, lo dijiste bien. Si hay disfonía, hay que